Sí, gracias, hermanita Zulay. Bendiciones a todos los presentes. Acá estoy en la calle porque estoy tratando de buscar señal también porque no había en la casa ahí. Pero bueno, vamos, gloria a Dios, a escuchar la palabra hoy. Y precisamente la hermana Ana dio ahí un tema bastante completo. Y incluso muchas de las citas que tenía pensado también exponer hoy se encontraban ahí en lo que ella decía. Así que el tema va a ser un poco corto, pero va a completar, ¿verdad? Bastante lo que la hermana decía. Y en esta tercera vigilia, como conocemos de la antorcha profética, ¿verdad? Este movimiento, el cual hoy hemos tenido a bien hablar de el zarandeo. Un tema que decidimos escoger, entre otros temas estaba la reforma pro salud y demás, pero eh, decidimos escoger este tema porque también es de importancia vital para el pueblo de la actualidad. Así que una vez más, bendiciones y saludos para todos los presentes y verdad es un privilegio compartir la palabra y estudiar juntos un poco la palabra de Dios y saber cómo eh, va a vivirse eso del zarandeo, qué significa zarandeo, cómo va a vivirse y qué parte jugamos en esto, ¿verdad? Así que bendiciones una vez más a todos. Gracias por esos preciosos signos y esa preciosa poesía también. Gracias al hermano Freddy también, Freddy Padre. Y gracias a todos, en fin. Y vamos entonces a hacer una pequeña oración para entrar de ahí en ya en lo que es el tema del zarandeo. Así que oramos, Padre amante que está en el cielo, gracias. Te damos una vez más por la vida, la salud y gracias por estar aquí en esta tercera vigilia, Padre, para compartir tu palabra y juntos que seamos edificados con estos signos, estos cantos hermosos que se han entonado y que esto cada vez más nos fortalezca y nos afirme y nos haga velar y orar porque sabemos que el adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que permite que estas verdades queden grabadas en los corazones presentes y que nada interfiera, Padre Santo, y que sean tus palabras. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, Amén, amén. se escucha bien por allá, se escucha Amén. bien. Amén. Amén. Sí, hermanito, Amén, sí. Sí, se escucha bien. amén, Amén. Amén. amén, amén. Bendiciones, hermano Romero. Y entonces vamos a buscar el texto, el cual decidimos ponerlo como texto clave y lo podemos encontrar en Lucas 22, 31, ¿verdad? Lucas 22, 31. Y nos dice lo siguiente. Y si alguien lo está buscando, espero ahí para que pueda encontrarlo. Lucas 22, 31 dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como decíamos, este texto clave es un texto que debiera llamarnos la atención y poniendo un poco todo en contexto. Ahí Cristo estaba casi ya por ser crucificado y incluso Cristo sabía eh, la, la, las cosas que iban a suceder. Y entre todas esas cosas, narrando un poco, en la última cena hubo una gran discusión sobre quién sería el mayor. Eh, entre ellos había discusiones, se creían, tenían suficiencia propia, se creían listos, se creían que estaban firmes, se creían que no iban a caer, como en este caso también vemos a Simón que luego menciona y dice que aunque todos se escandalizaran esa noche, él no se iba a escandalizar, y aunque todos lo negaran, él no lo iba a negar. En su suficiencia propia, Pedro, vamos a ver luego cómo menciona estas palabras. En fin, todas estas escenas pasaban en la mente de Cristo. Cristo les dio una lección de servicio, les dio una lección de que en el reino de Dios el mayor no era precisamente como él dijo ahí. Ustedes ven que entre las naciones los reyes y se enseñorean sobre las naciones, entre vosotros no va a ser así, sino que el mayor va a servir al menor, ¿verdad?
porque el que es mayor, dijo Cristo, es el que se sienta a la mesa o el que sirve. Es una pregunta. No es el que se sienta a la mesa, le dijo Cristo, sin embargo, yo soy entre vosotros como el que sirve. Es decir, les dio una lección. En fin, Cristo, después que pasa todo esto, anuncia, en este caso, la negación de Pedro. Y entre esas palabras les dice el texto que acabamos de leer hoy. Le dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez suelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos un énfasis en el texto. Lo que Cristo repite Simón, Simón 2 veces, ¿verdad? Y vemos que hay un énfasis que debemos prestarle atención. ¿Por qué? Porque Cristo lo que estaba queriendo decirle de cierto, Simón, Simón, Satanás te ha pedido, y en este caso, si leemos bien, y me disculpan, lo dice en plural, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, es decir, que lo dice en plural. Y vemos de que no era tan solo a Pedro, sino que también era incluso a los otros discípulos, ¿verdad? En este caso Judas ya estaba siendo zarandeado, ya Judas estaba siendo zarandeado. Y finalmente vemos la triste historia de Judas, como finalmente se pone del lado de las filas de la oposición, como también mencionaba allí la hermana Ana. A medida que vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesan creer en el mensaje del tercer ángel abandonarán las filas e irán a engrosar el lado de la oposición. Y precisamente eso, es decir, el zarandeo, vamos directamente. El zarandeo, ¿qué es el zarandeo? ¿Qué significa zarandeo? ¿Verdad? Estamos tratando de ese tema y debemos saber qué significa zarandear. Pues bueno, zarandear significa mover, agitar de un lado a otro. También podemos ponerle también como un proceso de purificar, un proceso de remover, de sacudir, ¿verdad? Eso es lo que significa zarandeo, repito, mover, agitar de un lado a otro o sacudir. Y esa es la primera pregunta que respondemos en este estudio, ¿verdad? ¿Qué significa zarandeo? Mover, agitar de un lado a otro, sacudir y también como podemos poner también purificar o remover, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo era el zarandeo en los tiempos de Cristo? Precisamente en los tiempos bíblicos, eh, el trigo, que era un fruto, el cual se usaba mucho el trigo, se zarandeaba, es decir, el grano de trigo se zarandeaba a través de un sedazo o una criba o un colador, como también se le puede llamar. Al agitarlo violentamente, es decir, la suciedad y las impurezas que se hallaban quizás en el trigo y en la criba, precisamente era quitado, y durante ese proceso se trillaba y se separaba del grano bueno. Es decir, era el proceso de sacudir, era el proceso de agitar para separar el trigo, ¿verdad? De esas impurezas que podía tener, y finalmente eso era echado y era llevado como el tamo, ¿verdad? Los vientos lo llevaban, como era paja, los vientos no, lo llevaban. Por eso es que la palabra también te habla de la paja como un símbolo de aquello que se lo lleva, aquello que no es duradero, aquello que no permanece, sino que se lo lleva, ¿verdad? Ahora bien, precisamente podemos hacer también otra pregunta acá. ¿Por qué Pedro fue zarandeado? Al igual como sabemos que los otros discípulos, ¿verdad? Había en ellos, como les decía, cierto orgullo o cierta confianza propia. Y Pedro estaba al frente precisamente de esa cierta confianza propia, como lo podemos ver allí en Lucas 22, 33, donde Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte.
Jesús respondió: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado que me conoces. Es decir, Pedro en su suficiencia propia, como les decía, le dijo que no estaba tan solo dispuesto a, eh, sino que estaba también incluso a la cárcel, sino que estaba dispuesto incluso a ir a la muerte. Y Cristo le responde: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado, aunque tú me hayas negado que me conoces. Entonces ahí podemos ver el por qué Pedro fue zarandeado. Entonces esos mismos ejemplos lo podemos aplicar precisamente a este tiempo en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo, como ya nos decía la hermana Ana Rojas, estamos viviendo precisamente en ese tiempo de zarandeo, en donde todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido. Precisamente la hermana Ana también allí mencionaba, como conocemos también ahí en la palabra, la historia de Coré, Datán y Abirán. Dice que a medida que vaya acercándose la tempestad, se verán esas mismas cosas, se verán esos mismos errores. Y cuando vamos a la palabra, allí en el libro de Números, un momentico que acá se me... Precisamente nos dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya, porque todos los de la congregación son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? ¿Verdad? Aquí vemos en este caso cómo Coré, Datán y Abirán sienten celos de Moisés. Y precisamente eso se repetirá en la final de la historia, como bien ahí mencionaba la hermana Ana en el evento de los últimos días y otros libros que hablan con respecto a eso. Se muestra de que hay hombres que no aman la verdad, ¿verdad? Hay hombres que no aprecian la verdad. Por lo tanto, se levantarán contra aquellos que sí aman la verdad. Dice, se juntaron contra Moisés, ahí lo vemos, y Aarón, y les dijeron: basta ya, porque todos los de la congregación son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y ahí vemos las sospechas y los celos. Ahora, cuando Moisés los oyó, se echó sobre su rostro y dijo a Coré y a todo su séquito: mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo hará llegar así. A quien él elija, lo acercará así. Haced esto: tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego e incienso ante el Señor. Y el varón a quien el Señor elija, este será el santo. Vosotros levitas os habéis excedido. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, levitas. Es poco que el Dios de Israel os haya apartado de su congregación, allegándoos así para que ministréis en el santuario del Señor y estéis ante la congregación para servirle. Él te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos levitas, y ahora procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito estáis contra el Señor, porque Aarón, ¿qué es él para que murmuréis contra él? Y Moisés envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también, te enseñorees de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has llevado a una tierra que emana leche y miel, y nos has dado
y nos has dado heredades de tierras y viñas, ¿arrancará a los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor: no mires su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos hice mal. Bueno, finalmente sabemos y conocemos el final de la historia. Finalmente cada uno tomó su incensario a la mañana siguiente, ¿verdad? Y llegaba ante el Señor cada uno con su incensario, y los 250 incensarios le dijo a Aarón que también se presentara ante el Señor. Y finalmente Coré junto con, según nos dice ahí el capítulo 23, entonces el Señor dijo a Moisés: di a la congregación, apartados de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él le dijo a la congregación: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas con sus esposas, sus hijos y sus niños. En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, que no las hice de mi voluntad. Si estos hombres mueren como todos los hombres, o si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas y desciende vivos a la tumba, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos a la tumba. La tierra los cubrió y perecieron en medio de la congregación. Y ante sus gritos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron porque decían: no nos trague la tierra también a nosotros. Y un fuego del Señor consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de entre los cenizas, porque son santificados, y arroje las brasas lejos. Finalmente sabemos que el sacerdote Eliezer tomó los incensarios de bronce con que los quemados había ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, para que los israelitas recuerden que ningún extraño que no sea del linaje de Aarón llegue a ofrecer incienso ante el Señor, para que no le suceda como a Coré y a su séquito, según lo dijo el Señor por medio de Moisés. En fin, mis hermanos, precisamente nos hablaba allí que en la historia final se repetirá precisamente las mismas cosas que sucedieron con Corea tan Abirán, es decir, las mismas rebeliones. ¿Por qué? Porque sabemos, y como ya lo hemos dicho, estamos viviendo en un tiempo de zarandeo, donde el enemigo nos ha pedido para zarandearnos como tribu. Pero precisamente también había una cosa, en este caso, que Dios quería sacar también en Pablo. A veces también precisamente viene el zarandeo precisamente para purificar. Aquellos que, como Judas, por ejemplo, no quieren estar de parte de la verdad, finalmente su suerte es con ir a engrosar las filas del enemigo. Pero aquellos que sí aman la verdad van a salir más robustecidos de esa prueba o ese zarandeo. Pues precisamente el zarandeo es para cribar, es para colar, es para quitar la escoria. En este caso, para quitar la escoria, para que el oro cada vez brille más. Por lo tanto, aquellos que quieren ayudarse a sí mismos, como nos dice la sierva, que vio a personas con rostros acongojados de la difícil lucha que estaban viviendo, ¿verdad? En el sentido de que estas personas estaban viviendo un zarandeo. Sin embargo, de vez en cuando brillaba en su semblante una luz de santo gozo. Y esa luz sabemos que procedía del trono de Dios. Y la sierva vio este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Donde está habiendo un zarandeo, donde cada cual está siendo zarandeado como individuo y también como pueblo.
está siendo zarandeado, está siendo cribado para sacar el tamo, si sacan la paja, para que se lo lleve la era y finalmente quede también algo puro. Es decir, que el proceso de zarandeo también es algo positivo, porque cuando vemos la historia de Pedro, que luego que Pedro allí traiciona a su maestro, dice que la mirada de Cristo y de Pedro se cruzaron, pero que en la mirada de Cristo no había odio, no había rencor, sino que en la mirada de Cristo había compasión, una mirada tierna. Esa mirada fue la que penetró en la vista de Pedro y hizo a Pedro precisamente correr. Dice que nos cuenta, nos narra el espíritu de la profecía que corrió y corrió y corrió y sin saber a dónde, pero cuando luego se da cuenta, está en el mismo lugar de la aflicción de Cristo, donde Cristo se postró y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad, sino sea tu voluntad, Padre. No sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Ahí mismo se encontró Pedro y dice que como si fuera en escena, le volvieron a su mente esas mismas imágenes y Pedro lloró amargamente. Finalmente, Pedro, y Cristo allí también le prometió algo a Pedro. Le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. E incluso a los otros discípulos, como ya vimos el contexto, que era en plural, para zarandear también a los otros discípulos, porque el mismo Cristo les dijo a los discípulos, dice, todos se escandalizaréis esta noche. Y así fue. Nos narra también el espíritu de la profecía, que viendo ellos que Cristo no se zafaba, es decir, no se desataba las manos, dice que Pedro fue el que inició y movidos por un remordimiento, en el sentido de que al ver que Cristo no se zafaba, dice que finalmente huyó cada uno por su lado. Y así pasó. Ahora bien, decía que Pedro finalmente decía que Cristo le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y qué precioso es eso, mi amor. Qué precioso es y cuán grande es que Cristo ruegue por nosotros para que nuestra fe no falte. Cuán grande es que Cristo interceda, que Cristo ante el Padre ruegue por nosotros. Qué preciosa promesa. Sé que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque así mismo, como Él fue tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Es decir, que el mismo peso de pecado, el mismo, explicando mejor, la misma sensación, la misma debilidad que te hace sufrir a ti, también hace sufrir a Cristo. Si fuera que Él hubiese muerto, pero lo que es cierto es que sus heridas siempre están frescas para interceder por nosotros. Y eso fue lo que hizo por Pedro y eso es lo que quiere hacer por cada uno de nosotros en este tiempo de zarandeo que estamos viviendo. Él ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Hay otra verdad más clara también ahí. La otra verdad más clara es que también el enemigo nos pide para zarandearnos como a trigo. El enemigo, podemos decir, casi sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque por eso es el acusador de nuestros hermanos. El enemigo sabe bien que teniendo nosotros de nuestro lado el poder de Dios, somos más que vencedores. Él conoce también nuestras debilidades y mientras dice que los hombres ignoran a tan vigilante Amén. enemigo, este los pide paso a paso. Paso a paso, por eso es que debemos, ¿qué cosa? Por eso es que debemos cada vez más velar y orar, como en este caso le había dicho a Cristo, a Pedro y a los demás discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, finalmente, mis hermanos, Pedro, como les decía, llegó a ser aquel que Cristo quiso que fuera. Pero llegó a ser ¿cómo? ¿De qué forma? Precisamente mediante el zarandeo que vivió. Si Pedro no hubiese sido zarandeado esa noche. Y otra verdad más profunda y más grande es que Dios, cuando se complace en nosotros, Él convierte la maldición en la bendición. ¿Por qué? Porque ese proceso de zarandeo, el enemigo intenta hacer que nuestra fe falte para alejarnos del camino de Dios.
Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace su Hijo amado? Precisamente ellos usan esa, podemos decir así, por así decirlo, maldición que Satanás nos lanza, la convierten en bendición y finalmente nos llevan a ser más que vencedores en Cristo, nos llevan a ser mejores cada día y nos llevan a las alturas, como pasó en la vida de José, en la vida de Job y en la vida de Pedro también, que finalmente vemos que Pedro llegó a ser un gran hombre a fin de que cuando los enemigos de Cristo trataban de vituperar al mismo Cristo, pero en la persona de sus discípulos, vimos que Pedro se levantó ardientemente y dijo: no, varones israelitas, no, ellos no están ebrios, puesto que es la hora novena del día, si no me equivoco, es la hora novena del día, sino que ellos están llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos un Pedro, el cual se veía que había pasado por el proceso, el proceso de la criba, había pasado por la criba, había pasado allí por el colador y realmente lo que salió fue trigo puro, y en su vida pudimos verlo, ¿verdad? Así como en la vida de incluso muchos otros apóstoles, Pablo e incluso el mismo Juan, cómo llegó al fin de la historia. Y en fin, para eso es el zarandeo, que estamos viviendo hoy, mi hermano. Ahora bien, estaremos dispuestos a colocarnos de parte de la verdad. Precisamente el zarandeo también es para que aquellos que no están dispuestos a ponerse de parte de la verdad abandonen la fila. Sin embargo, aquellos que están dispuestos a ponerse del lado de la verdad, dice que van a andar en tiempos de tinieblas como si fueran en días de sol, ¿verdad? Decía también la hermanita Ana que estrellas que se han mirado por su brillo se apagarán. Por lo tanto, es tiempo de velar, es tiempo de estar atento, porque el enemigo anda como león rugiente. Nos ha pedido para zarandearnos como trigo, pero el Señor ha rogado para que nuestra fe no falte. Y aún otra promesa más le dio grande a Pedro. Le dijo: Pedro, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que nos dice también el Señor a nosotros. Nos dice eso, que cuando salgamos de este proceso difícil, pero necesario, que una vez vuelto, confirmemos también a nuestros hermanos. Alentemos a los débiles y sostengamos allí las manos del que es débil y amonestémosle con amor y démosle, extendámosle nuestra mano. Entonces el Señor nos bendiga, nos guarde y ya sabemos, la criba o el zarandeo o nos hace ser paja o nos hace ser trigo. Por lo tanto, escojamos hoy mantenernos allí firmes en este zarandeo que estamos viviendo y que lo inconmovible quede siempre en pie como son. Dios lo bendiga y lo guarde. Bendiciones. Amén, amén. 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 Amén, amén, hermano Amén. Jairo. Muchas Amén. gracias, muchas gracias.